Bienvenidos, estamos otra vez en el estudio del libro Los Hechos. De hecho, estamos llegando casi al final, nos faltan unos pocos capítulos. Estamos hoy en el capítulo 23, estamos llamando este estudio Pablo el prisionero. Es un capítulo muy intenso y nos va a mostrar muchas cosas que es muy interesante para observar. Quiero recordarles a ustedes que tenemos un chat en donde pueden escribirnos ahora. Pueden bajar las notas también de este estudio, van a estar disponibles para que repases algunos versículos. Quiero invitarte a que también nos escribas de dónde nos estás viendo. También en algunos momentos vamos a leer algunas escrituras o las vamos a mencionar. Y sería muy bueno que algunos de ustedes tengan la iniciativa de anotar esos versículos ahí mismo en el chat por si acaso algunos se los están perdiendo. Va a estar bueno. Así es que tomen su Biblia, lápiz, capítulo 23 de Hechos. Me acompaña mi esposa Gloriana. Siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes y por supuesto enseñando la palabra contigo. Ya empezamos a hacer esto desde la pandemia, desde el año pasado, y ha sido un gozo, una bendición, y sé que muchos de ustedes han sido bendecidos por esto. Gracias por lo que nos escriben, gracias porque algunos están haciendo sus grupos también de estudio bíblico, como esta amiga querida en Costa Rica que dice: empecé yo sola a estudiar Juan y ahora tengo otras amigas que se unen conmigo a estudiar. Así que qué emocionante que muchos de ustedes están sacando provecho. Y como dijo mi esposo, vamos a estudiar el capítulo 23 de Hechos, y es algo tremendo porque está lo más intenso. Recordemos que Pablo está ahora en Jerusalén. El tema con el libro de Hechos es que nos pone a viajar junto con los apóstoles. En estos viajes misioneros nos ha mandado por Asia, nos ha mandado por Asia Menor, y ahora estamos de regreso en Jerusalén. Y Pablo, como vimos en el capítulo 21, usted seguro ya vio este estudio, pero si no lo ha visto, lo que ha sucedido es que Pablo se encuentra en medio de una revuelta en el templo. Es una fiesta muy importante, la fiesta de la purificación, y Pablo desea ir, fíjate, por consejo de los otros cristianos, de los otros apóstoles seguramente, le recomiendan que él vaya para apaciguar la murmuración y la división que había dentro de los mismos cristianos, ya que en Jerusalén estaba la cepa de los judíos que seguían la ley de Moisés, pero ellos se habían enterado de que Pablo en Asia y a los gentiles les invitaba a que cuando se convirtieran al cristianismo, ellos no tenían que abrazar la ley de Moisés. Entonces había una tensión dentro del mismo cristianismo, y entonces por eso los cristianos de Jerusalén le dicen: Pablo, aprovecha esta fiesta, ve al templo, rápate la cabeza, como para que ellos vean que tú eres un judío que guarda la ley de Moisés. Lo único que dice Pablo es, y les aconseja también: no coman animales que están sacrificados a ídolos, algo que Pablo les había dicho en Corintios, por ejemplo. Esto es algo de su conciencia. Si usted no siente que lo que hace está ofendiendo a Dios porque no tiene una conciencia que fue educada de esa forma, no lo haga. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mismo templo se armó una revuelta porque hay unos judíos que vienen de Asia y reconocieron a Pablo, y entonces lo acusan falsamente, empiezan a hacer una revuelta. Pablo lo llevan, está en la revuelta que lo sacan del templo y están a punto de apedrearlo cuando llegan un ejército, el comandante con un montón de ejércitos romanos a salvar a Pablo. Si no llegan ellos, Pablo hubiera muerto en esta confrontación. Así que lo llevan, y lo que usted ve en el capítulo 22, que fue lo que se vio la semana pasada, es que Pablo trata de hacer una defensa. Pablo manifiesta que es ciudadano romano y que por lo tanto no puede ser ni azotado sin un juicio justo. Por lo tanto, vamos a entrar en el capítulo 23, que es donde el mismo comandante, que se da cuenta que está ante un ciudadano romano, ya que él mismo es un ciudadano romano, dice: para averiguar la verdad, lo lleva ante el concilio judío. Y así empieza nuestro capítulo en el verso 20, desde el capítulo 22, verso 30. El último capítulo nos da la introducción a lo que vamos a ver. Dice: al día siguiente de haber sido Pablo rescatado de esa turba, el comandante romano ordena que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío.
quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. O sea, vemos que el juicio no es para ver qué va a pasar con Pablo, porque Pablo no está a merced de los judíos. Pablo necesita, por ser romano, otro tipo de juicio, pero él, por averiguar la verdad, él necesita y lo lleva a este concilio. ¿Qué es este concilio? Es el Sanedrín, es un concilio formado entre 70 y 71 personas judías, de entre las cuales habían fariseos, algunos de los que creían unas cosas, vamos a ver más adelante, y también habían los saduceos. Son personas de la ley, y ellos son los que interpretan la ley judía y tienen la autoridad para juzgarla. Dentro de este Sanedrín está el sumo sacerdote. Entonces, esto es lo que está pasando. Ahora, vamos a ver la defensa de Pablo y qué es cómo Pablo se defiende y explica la causa de todo este motín. Estamos siguiendo una división del capítulo que es interesante. Lo que vamos a ver específicamente son 3 encuentros o confrontaciones que Pablo tiene a través de este capítulo o durante este capítulo. La primera confrontación es Pablo con el Sanedrín, como ya lo comentamos, y entonces Pablo viene a presentar su defensa, y abriendo su defensa, su primer acercamiento es hablar de la conciencia de Pablo. Dice, verso 23, Hechos 23, mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Eso fue decir en pocas palabras, yo no he hecho nada malo. Y no solamente no he hecho nada malo ante mis ojos, sino yo no he hecho nada malo ante la ley misma. Eso fue lo que causó la siguiente reacción que vamos a leer en un minuto. Entonces, para Pablo, por cierto, el tema de la conciencia es muy importante. Menciona y usa la palabra conciencia como unas 20 veces en sus cartas. Y de lo que está hablando Pablo en el contexto bíblico es ese juez interno, ese testigo interno que nos indica a nosotros lo que es correcto para que lo aprobemos y lo que es incorrecto para que lo desaprobemos. Y es importante también anotar, la conciencia no establece el estándar por el cual vivimos, simplemente lo aplica. Es decir, yo tengo que tener una serie de convicciones y de creencias, y entonces mi conciencia me va a decir si estoy viviendo de acuerdo a esas convicciones o no. Y por eso es tan importante. Alguien ha dicho que la conciencia es como una ventana que deja pasar la luz, como esa ventana atrás de nosotros que deja pasar la luz. La luz es la ley de Dios. En el caso de Pablo, él está diciendo, yo he vivido dejando pasar esa luz. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pecamos contra nuestra conciencia, por ejemplo, cuando nosotros no le hacemos caso a nuestra conciencia? Pablo habla en las cartas en varias ocasiones de diversos tipos de conciencia. Una conciencia limpia es la que él tiene, le hace caso a Dios. Una conciencia sucia. Tomen nota ahí en el chat, 1 Corintios 8:7. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. 1 Corintios 8:7 habla de una conciencia sucia. Es la que hemos dejado enturbiar con nuestros pecados. Y por lo tanto, cuando no le hacemos caso a nuestra conciencia, no podemos ya depender de ella. Y voy a indicar por qué. Pablo habla de una conciencia muerta o una conciencia cauterizada. Está en 1 Timoteo 4:2. Anoten ahí en el chat 1 Timoteo 4:2. Es decir, cuando una persona persiste en pecar contra su conciencia, que le dice, oye, lo que está haciendo no está bien, y persiste una y otra vez, no solamente apaga su conciencia, realmente la mata, la elimina, la hace callosa, y entonces una persona deficiente porque ya no puede cumplir el lugar que tiene. Entonces, ¿cómo es que, alguien preguntará, cómo es que Pablo puede hablar de tener una conciencia limpia cuando él persiguió a la iglesia y mató a los cristianos? Y hay que recordarnos algo. Lo que él está diciendo es, como judío, yo viví a la luz de lo que yo sabía. De eso se trata vivir según la conciencia. Vivir a la luz de lo que uno sabe y lo que uno conoce, que es bueno. Cuando Pablo fue confrontado por la gloria de Dios
y Jesús se le revela, él tiene que hacer toda una revisión de su esquema de creencias y de valores y se da cuenta, espérate, tengo que reajustar esto y yo estaba equivocado. Y de eso se trata el testimonio de Pablo. Pero entonces por eso él comienza con una defensa que le causa una reacción muy fuerte a ellos. Y aquí viene la confrontación con el sumo sacerdote. La respuesta dice el verso 2, al instante Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo al que le golpeó en la boca, ¿no? o al que lo mandó, al que lo mandó a golpear, le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Lo que está pasando aquí es que no entendemos por qué Pablo no logra distinguir entre todos esos judíos, porque quiere decir que ese sumo sacerdote no estaba vestido con sus vestiduras, porque Pablo, conociendo toda la ley judía, él debió haber sabido quién era el sumo, pero en ese momento yo creo que fue porque es una sesión que levanta el comandante, no es una sesión que es ordenada por los mismos judíos. Por lo tanto, él lo que ve es un concilio de sacerdotes reunidos, pero no sabe, de maestros o de maestros de judíos, exacto, no sabe quién es el sumo sacerdote, el que lo está ordenando. Por lo tanto, al golpearlo, él usa una profecía realmente. Él lo que está usando es una confrontación. Más bien al responder al golpe. Al responderlo, al confrontar a ese golpe, realmente está confrontando al que lo manda a golpear. Es parecida a eso que dijo Jesús a los fariseos y a los maestros de la ley, como sepulcros blanqueados. O sea, es una cuestión de hipocresía, es una cuestión de doble moral. Perdón que te interrumpa, pero quizás algunos de ustedes se pierdan del detalle, pero en la versión que estamos leyendo, Pablo le dice, hipócrita, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. Pero en la traducción más antigua dice, pared blanqueada, Dios te va a golpear. Entonces, eso es lo que se parece a la referencia que Jesús hacía de la hipocresía de los fariseos, diciéndole sepulcros blanqueados por fuera, como que se pinta muy bonito por fuera, pero por dentro hay corrupción. Sí. Y entonces ahí es donde Pablo no sabía nadie que Pablo estaba dando una profecía, porque se refirió a cómo iba a morir ese hombre. Y también porque realmente estaba dando en el clavo, porque Ananías, hay que entender que no es el mismo Anás que está en Hechos capítulo 4 verso 6, sino que es una persona que realmente es de los sumos sacerdotes más corruptos que hayan habido en ese pueblo. ¿Por qué? Porque él mismo robaba de los diezmos a los otros sacerdotes y él hacía alianzas con los romanos cuando un sacerdote debía estar velando por los judíos. Entonces era una persona completamente corrupta, que aproximadamente en el año 66, cuando se levanta una turba en Jerusalén, unos guerrilleros judíos lo encuentran escondido y lo asesinan. A él. Sí. Entonces, murió de manera terrible. Murió en ese acueducto donde él se escondió. Sí. Entonces, esa es la persona de la cual Pablo recibe este golpe por haber dicho de que él sí actuaba con una conciencia limpia, y estamos viendo de uno que está completamente corrupto y manda a que abofeteen a Pablo. Ahora veamos cuál es el segundo acercamiento que Pablo tiene ante este concilio. Cuando Pablo se da cuenta que por ese lado nada va a funcionar, porque obviamente el sumo sacerdote está completamente opuesto a su inocencia, entonces Pablo observa cómo está compuesto este Sanedrín. Él lo sabe de alguna manera, hay fariseos y saduceos, sí, y ambos tienen una postura completamente opuesta al respecto de la resurrección. Los fariseos creen que sí va a haber resurrección de muertos, los saduceos niegan eso, y entonces Pablo observa cómo está ese grupo y decide
hacer algo para ponerlos en contra. Adelanto para decir esto, me adelanto yo creo, y es, nosotros tenemos que deducir que Pablo rápidamente llega a la conclusión que él no va a tener un juicio justo, que si esto sigue por la dirección que van a terminar ejecutándolo de manera injusta y no le van a dar la oportunidad de dar su testimonio y quizás hasta va a tener que enfrentar personas que van a testificar falsamente contra él. Entonces, ¿qué hace Pablo? Es como tirar gasolina a un ambiente que ya era, pero tremendamente flamable, era terrible. Entonces, antes de leer esto, yo también me ponía a pensar me pone a pensar en la capacidad mental, intelectual de Pablo. Si ustedes leen estos pasajes, se van a dar cuenta que Pablo, más adelante también, Pablo sabe dirigirse a una multitud, sabe abrir un discurso, por ejemplo, sabe también cómo leer la ley, sabe cómo responderle a un sumo sacerdote y dice: me disculpo porque las escrituras dicen esto y esto y esto. Es una persona que tiene una tremenda capacidad intelectual, social, etcétera, es muy capaz. Y simplemente lo digo porque me llama la atención porque hay una tendencia equivocada en el cristianismo a pensar que la fe cristiana es simplemente lo emotivo, la pasión, que lo que el Espíritu Santo hace es simplemente arrebatar nuestros sentidos y sobreponerse o ir encima de ellos. Realmente, si no hay la capacidad de analizar hasta lógicamente las escrituras, no podemos comunicarlas tampoco. O sea, necesitamos la razón, necesitamos la lógica, necesitamos pensar de una manera estructurada para poder pasar la verdad de Dios a otras personas. Y eso es lo que yo veo acá. De hecho, en los capítulos anteriores, algo que calma las turbas es precisamente la sabiduría de Pablo para poder llegar al corazón, pero también para poder librarse. Número uno, cuando llega este ejército romano a salvarlo de la turba que lo iba a apedrear, la turba judía, él le habla al romano en griego. Y dice la escritura que esto llama la atención del que lo está condenando. O sea, sabe que no es es porque lo habían confundido, que es algo importante. A Pablo lo habían confundido con un guerrillero que había llevado a 400 personas a Egipto. De hecho, le decían: tú eres un egipcio que lidera a la pandilla de los asesinos. Imagínate la información. Pero cuando ve que Pablo le habla en perfecto griego, el hombre le presta atención. Pero después él le dice: déjame hablar a mis hermanos judíos. Y no les habló en perfecto arameo. Y les dice: es que yo soy de ustedes porque yo fui instruido aquí al lado del mejor maestro, que es Gamaliel, una persona respetada. Entonces Pablo sabe cómo manejar ciertas cosas. Y de hecho hasta me llama la atención que cuando él pidió la palabra y la multitud bajó un poco el ruido y él habló en arameo, dice que de inmediato hubo un gran silencio. Un gran silencio. Es una cuestión increíble. Sabiduría. Hay que saber cómo llegarle al grupo al que tú le quieres llegar, sobre todo en turbas. Más que nada. Sí. Entonces, este es ese hombre que está utilizando las capacidades que Dios le da para poder, en este caso ahora, salir de una situación que él decía: aquí no hay, aquí voy a morir innecesariamente en medio de estos hombres. Entonces él dice, cuando Pablo se dio cuenta, estoy leyendo verso 6, que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y otros fariseos, como ya lo dije, por lo tanto, gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Y ¡pum!, ahí tiró la bomba. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Y decían: nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez
en algún espíritu, más bien tal vez algún espíritu o ángel le habló. Están hablando, quizás a este hombre realmente le vino una revelación divina. Como el conflicto se tornó tan violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo llevaran otra vez a la fortaleza. Y entonces, claro, este soldado, si viéramos, si tuviéramos tiempo de ver cuál es la interacción de los soldados romanos con Pablo a lo largo del libro de los Hechos, nos daríamos cuenta que hay una deferencia, hay un cuidado, por dos razones. En algunos casos porque Pablo es ciudadano romano y lo vamos a descubrir ahora. La otra porque tienen un código legal que seguir. Ellos no pueden juzgar y matar a una persona, sino más tienen que someterlo a un juicio. Es parte de lo que nosotros le debemos a la cultura romana, realmente. Es una jurisdicción distinta, una manera de establecer o hacer leyes y de cumplir esas leyes. Y la otra razón es que en el caso de este guardia o este comandante más bien, la vida de Pablo le fue encomendada. Pablo está en custodia militar, queriendo decir con esto, hay un comandante o un soldado que se hace responsable por Pablo. Si a Pablo le llega a pasar algo, a él lo acaban, lo matan, lo juzgan. Entonces, por eso él decide sacarlo de allí y se lo lleva a la fortaleza, a la cárcel donde estaba. Y aquí vamos al segundo punto en este estudio. Pablo se encuentra con el Señor Jesús, bellísimo. La primera confrontación fue con el concilio, el segundo encuentro es con Jesús. Dice el verso 11, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Y eso fue, yo no sé, o sea, yo diría, ¿qué mejor le pudo caer a Pablo eso? Que el Señor se le revelara a Pablo en esos momentos críticos. Ustedes saben que durante el libro de los Hechos, Pablo tuvo varios encuentros con Jesús aparte de la conversión. Y quiero que ustedes lo anoten, lo pongan ahí en el chat. Por ejemplo, Hechos 22, 17 al 21. Jesús le dio instrucciones a Pablo mientras Pablo oraba en el templo. Él le cuenta a la gente que él entró en un éxtasis, en una experiencia sobrenatural en donde se encontró con Jesús y le dio instrucciones de qué tenía que hacer. Vamos a otro pasaje, Hechos 18, del 9 al 10. Hechos 18, anótelo alguien por ahí en el chat. Hechos 18, del 9 al 10. Mientras Pablo pensaba en salir de Corinto, Jesús se le apareció para decirle, no, quédate aquí, voy a hacer algo acá. Otro pasaje, Hechos 27, 22 al 25. Pablo está en alta mar, parece que van a naufragar en su camino hacia Roma, y cuando la gente está temiendo por sus vidas y gritan y lloran, una noche terrible, Jesús se le apareció a Pablo en sueños y le dijo, no temas, aquí nadie va a morir y tú vas a llegar a tu destino. Y 2 Timoteo 4, 16 hasta el 17, anótelo a alguien, 2 Timoteo 4, 16 al 17, mientras Pablo es juzgado en Roma, el momento más crítico en su vida, Jesús se le volvió a aparecer. Y entonces hay una referencia muy hermosa a la presencia del Señor que siempre estuvo ahí con Pablo en los momentos de mayor necesidad para cuidarlo, para guiarlo, para fortalecerlo y para ayudarlo a llegar a su destino. Me encanta esto porque las palabras de Jesús llegan en el momento adecuado. No son muchas veces, sí. Son 4 veces en su vida, pero en momentos claves. Y para darle ánimo, pero para darle un propósito. Así es. Le dice, ten ánimo, pero luego le dice, vas a ir a Roma a predicar las nuevas noticias. ¿Y qué ha pasado antes? Seguro ya lo vimos en este estudio, que antes, cuando él recién llega a Jerusalén, hay un profeta que se levanta, no recuerdo ahorita el nombre, pero ese profeta llega y se viste y se ata y dice, da una profecía a Pablo, dice, así te van a atar a ti cuando estés en Jerusalén. Entonces, creo yo que, aunque le advierten cómo le va a pasar, es bueno saber que hay un comandante en jefe, que es Jesús, que le dice,
tranquilo, porque aunque pase eso, o sea, tus prisiones, como estás ahorita, estás encadenado, estás atado, aunque tenían que tratarlo mejor por ser romano, pero dice, aunque estás en prisiones, hay un propósito eterno, hay un propósito más grande que esto, Pablo, ten ánimo. Y esto cómo nos alienta, porque a veces hay pastores que nos están mirando, hay personas que tienen ministerios y hay un sufrimiento por el ministerio, hay cosas, hay penalidades que se pasan en el ministerio. Obviamente el ministerio es lo más gratificante, el trabajo más gratificante que podemos tener es estar en el ministerio, pero hay un sufrimiento por esto, hay unas penalidades que se pasan, pero hay que tener ánimo porque es más grande lo que el Señor tiene detrás de los sufrimientos, y en este caso es muy claro para Pablo. Ahora, hay un tercer grupo a quien Pablo tiene que enfrentar, y son a los enemigos judíos también. Ya no es el Sanedrín, son unos enemigos que están tan comprometidos para matarlo, porque ven que se les escapó, que no pudieron juzgarlo. O sea, algo que me llama la atención aquí, Danilo, es que el juicio de Pablo es muy diferente al juicio de Jesús. Quiere tener el mismo, el mismo sesgo de la injusticia y de la maldad del hombre, pero por ser el romano tiene otra protección, que Dios por eso lo escogió para los gentiles, ¿no? Dios tremendo sabe cómo llamar a los hijos, y conoce tu bagaje, conoce tu procedencia. Y lo usa. Al favor del reino. Ahora dice, verso 12, a la mañana siguiente un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Imagínate, ni tomar agua. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron, nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo y nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo, lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó, el prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. Pablo tiene unos enemigos tremendos, personas que están comprometidas hasta el propio sufrimiento de no comer ni beber hasta lograr su cometido, y tienen un plan como lo acabamos de leer, pero Dios tiene oídos, Dios es el Dios que oye, Dios es el Dios de Samuel, el Dios que tiene oídos, y Él sabe dónde poner gente, y en este caso es su propio sobrino, un joven que no sabemos dónde está, por qué está cerca de estas personas que tienen acceso ante los sacerdotes y les cuentan de este plan de matar a Pablo. Y entonces, algo que tenemos que como estamos estudiando el libro de los Hechos y también la Biblia, la vida de Pablo, tenemos que ver que esta no es la única ocasión en donde intentan matar a Pablo. Hay 8 más en donde se nos cuenta, no solamente en el libro de los Hechos, sino en diferentes pasajes. No, aquí están todos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, sí. En Hechos 9, mientras testificaba en Damasco, en el mismo Hechos 9. 9:22 en Damasco, 9:29, ¿verdad? En Jerusalén. Son judíos que quieren matarlo. En Hechos 13, 50 al 51, cuando los judíos lo echaron de Antioquía. En Hechos 14, lo amenazaron con apedrearlo. Hechos también 14, del 19 al 20, fue apedreado. Aquí sí no lo amenazaron, sino que fue apedreado en Listra. En Hechos 18, del 12 al 17, intentaron arrestarlo. En Hechos 20, en Éfeso, intentaron matarlo también. Y en el mismo Hechos 20, intentaron matarlo en alta mar. Y ahora, en Hechos 23, son 9 ocasiones en donde se maneja un complot contra la vida de Pablo. Pero Dios usa a un sobrino, y aquí vemos esa providencia y ese cuidado de Dios, que cuando no es tu tiempo, aunque se levante una turba que se compromete
acabar contigo, cuando Dios dice no, es no, y la protección va. Y entonces vamos a ver cómo Dios usa a este joven para salvar, y Dios usa precisamente al comandante, se llama Claudio, y a la fuerza militar para salvaguardar a Pablo en su camino a su destino, que es Jerusalén. Y entonces Pablo es enviado a Cesarea. ¿Quieres leer esto? En el verso 23 dice: entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden: preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. ¿Están viendo ustedes eso? La gente puede hacer y deshacer, y cuando hay un hombre que tiene un propósito de parte de Dios, Dios usa la maquinaria que sea para preservar la vida de esa persona y cumplir el propósito que Él tiene. Y Jesús le dijo a Pablo: tú vas a ir a Roma porque vas a Roma. Como decía una amiga mía: salte Pedro o brinque Juan, tú vas a llegar a tu destino. ¿Y qué hace Dios? Pues usa toda esa estructura. 200 lanceros, casi nada, 200 soldados, ¿okay? Y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Y después escribió la siguiente carta al gobernador. O sea, para sellar todo esto hay una carta que explica todo. De Claudio Lisias a su excelencia, el gobernador Félix, saludos. No voy a leer la carta porque es describir todo lo que ya vimos ahí. Final, verso 31, saltamos hasta allá. Así que esa noche, tal como se había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antípatris. A la mañana siguiente regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. De Cilicia, contestó Pablo. Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. ¡Wow! Casi nada, ¿no? Casi nada, ¿no? Y claro, cayó en manos, alguien dirá, bueno, había un dicho que decía allá de Guatemala para Guatepeor. No tengo nada con los chapines, ok, es un dicho nada más. Pero cayó en manos de Félix, ¿no? No muy buena persona, ¿verdad? No. Félix era un gobernador en Judea, estaba casado con Drusila, hija de Herodes Agripa, y que había dejado a su tercer esposo para unirse a Félix. Era hermana de Herodes Agripa primero, y Félix era llamado un rufián vulgar, casi nada. Bueno, pero rufián y vulgar y todo, Dios usa a los más vulgares y a los más rufianes para proteger a sus hijos, porque realmente increíble. Félix lo que hizo con él fue salvaguardarlo y ponerlo en el cuartel general de Herodes. O sea, ahí no podían entrar los judíos que querían matarlo. Félix mismo quiere oír el caso de él, y eso vamos a ver más adelante lo que ocurre en este juicio, o en esta audiencia. No es un juicio todavía, porque Pablo pide su juicio a Jerusalén. Es una audiencia en donde Félix va a oír el caso y va a decidir qué va a pasar con la vida de Pablo. Así que esta historia continuará. Hay dos pensamientos con los que queremos cerrar, que encierran todo lo que está pasando aquí en este capítulo. Lo primero, yo creo que me llama la atención, es el compromiso tremendo de Pablo para hacer la voluntad de Dios, aun cuando sea muy difícil. Seguir a Cristo no es cosa fácil. Seguir a Cristo requiere valentía, y en algunos casos, y para algunos cristianos, requiere pelear hasta la sangre, requiere mucho sufrimiento. Tenemos hermanos nuestros que sufren en muchas partes del mundo, que están en prisiones injustamente, en países donde se prohíbe hablar de Dios porque les encontraron una Biblia. Es muy difícil. Tenemos países en donde se aparenta que hay libertad, pero realmente las iglesias sufren limitaciones, vejaciones, etc. Y lo que esto nos recuerda es, hay que ser valientes, hay que ser valientes, y hay que saber por qué abrazamos la fe, cuál es el testimonio que tenemos, y seguir el testimonio de personas como Pablo,
que estuvieron dispuestos a sufrir y a ir en medio de opresión y de oposición más bien hasta llegar a su destino, ¿no? Yo recuerdo cuando leíamos este pasaje y podía pensar en los planes de Dios que tienen con la vida de uno. No me estoy comparando para nada con Pablo, porque obviamente la asignación de él es muy grande, pero yo no desestimo la asignación que hay sobre mi vida, sobre tu vida y sobre tu vida. Hay una asignación de Dios, y ante esa asignación de Dios va a haber un ataque, porque el enemigo conoce también, sospecha, digo yo, de los planes de Dios sobre la vida de uno, y oye las palabras que tú has recibido, y entonces se levanta una oposición, pero en todo uno tiene que tener mucha sabiduría, y me gusta cómo Jesús nos dice, sean sagaces, sepan cómo conducirse, y para mí la sagacidad es una viveza con sabiduría, es usar la viveza, tratar de ser vivos y sabios, saber cuándo hablar, cuándo callar, pero sobre todo cómo hablar. Y esto es tan clave, y yo creo que si los cristianos supiéramos y dejar el nombre de Jesucristo en alto, como en todo lo dejó Pablo y los apóstoles, creo que nos evitaríamos también mucho pleito. Y recuerdo cuando Dios me había llamado a vivir a Costa Rica, a trabajar, y trabajé por 6 años con un ministerio de alcance de evangelismo por televisión. Y recuerdo que uno de mis desafíos era la parte legal, era cómo me voy a quedar en este país legalmente, porque como bien me lo decían, te podemos dar un permiso temporal por 1 año, pero Dios no me había dicho que era 1 año. O sea, yo no sabía ni siquiera cuánto tiempo iba a estar ahí, pero sabía que tenía que permanecer en Costa Rica. Entonces me lo dan por 1 año, y cuando me quieren cancelar el permiso, voy otra vez y apelo. No uso abogados, yo me voy a las 5 de la mañana, salgo y me hago la fila de migración, y entonces me quedo allí y voy directamente a pelear un caso. Tenía 22, 23 años, no tenía mucha información, y cuando ya llega el otro año y me dicen, ahora sí, en 3 meses tienes que salir del país, me dan esta noticia allí en migración, y yo digo, no puede ser, no puede ser. Yo decía, a mí Dios no me ha dicho que yo me tengo que ir todavía de acá. Y ¿cómo así? Si yo tengo aquí mi trabajo, mi carro, ¿qué tengo que hacer? Y me dice ella, pues véndalo. Me dice así la señorita, véndalo. Y yo le dije, no, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién tengo que hablar? O sea, ¿cuál es el siguiente paso de aquí? Tiene que haber un siguiente paso. Y me dice ella, y me apunta y me dice, pues allá. ¿Y qué es eso? Me dice, es la de residencias, porque aquí por ley usted tiene solo 2 años de un permiso temporal, y ya se renueva cada año, ya usted lo hizo, y lo que sigue es la residencia. ¿Y cómo hago para entrar allá? Me dice, haga fila. Yo dije, bueno, obviamente eso está lleno de abogados, y en tantas visitas había un abogado que quería mi caso, pero yo no confiaba en él. Yo lo veía muy, muy alegre, no me gustaba el acercamiento, sospechoso ese abogado. Y yo dije, no, pues si yo lo puedo hacer sola, a mí no me molesta madrugar y venir acá. Entonces me puse a hacer la fila para residencias ese mismo día, así con mis papeles, orándole al Señor. Y entonces cuando llego y presento mi caso a la secretaria, hay un favor de Dios que me dice, ella misma me dice, bueno, presente su caso ante la persona que aprueba las residencias en Costa Rica. Y es una mujer, y sale y dice, a ver, tengo solo 2 minutos. Así me recibe. Y yo dije, no necesito más, gracias por su tiempo. Entonces me siento y me dice, ¿usted dónde trabaja y qué es lo que quiere? Ya yo le explico, mi permiso se acabó, yo necesito seguir en este país. ¿Con quién trabajas? Con un ministerio que se llama CBN y hace ayuda social. Obviamente yo sabía por dónde vender el ministerio, porque si yo le digo, ay, es un ministerio que habla de Jesús, no creo que no, pero cuando yo le dije, es un ministerio que tiene un brazo humanitario, ayudamos en la región de Guanacaste, en la región de Limón, y le empiezo a contar la obra social, ya hubo oído, ya vi que se sentó, se acomodó y cruzó la pierna. El lenguaje corporal de las mujeres, uno sabe, ok, ella quiere escucharme. Entonces cuando yo vi que ella cruzó la pierna, yo seguí exponiendo lo que hacíamos, y ella me dice, pero es que yo no te puedo dar el permiso, porque si yo te doy a ti una residencia aquí, tú le estás quitando el trabajo a un ciudadano costarricense, y mi trabajo es no permitir eso, a no ser que tú seas completamente esencial en este país. Y cuando me dijo esa palabra,
yo me eché a reír porque yo sabía por qué Dios me había llamado a Costa Rica. Y yo le dije, mire, esta es una organización humanitaria de ayuda social, por lo tanto no hay mucho dinero para contratar a 2 personas y pagarle el sueldo de una. Necesitan una persona que tenga conocimientos en finanzas, pero también en teología. Y yo terminé mi carrera de contaduría pública, 5 años en Colombia, y soy auditora para este ministerio en México, en Guatemala, pero además necesitan una persona que prepare a los consejeros, porque ya le había contado que hay gente que se quiere suicidar, pero antes llama al ministerio y cómo le mandamos ayuda y cómo trabajamos con la comunidad. Y esa mujer cuando abre, entonces, si usted aquí puede conseguir un contador público, le dije a una persona en finanzas, le dije, pero usted sabe de uno que tenga estas 2 y que sea además un consejero experto, me puse yo, bueno, ya llevaba 2 años de consejería con el Club 700, un consejero experto. Por eso es que ellos me han mandado a llamar y por eso es que me necesitan aquí, y yo creo que su país me necesita a mí. Yo no quería sonar arrogante, yo quería con una sonrisa decirle, amo tu país, y Dios me ha traído con una misión que es más grande que yo, porque he dejado a mi familia, yo he dejado muchas cosas, pero yo creo que es una misión más grande que yo, y es ayudar a este pueblo, y es un tiempo que Dios me tiene acá. Esa mujer se quedó así, me dijo, dame tus papeles, así hizo. En una sola visita, en lo que iban a ser 2 minutos, terminaron solo 10 minutos. En 10 minutos pude presentar mi caso y esa mujer firmó. Y yo estaba ahí sentada y yo decía, Señor, todavía no regreso porque tú no dices que yo todavía regrese. Yo no sé hasta dónde, pero Dios pelea y Dios nos da favor y Dios nos da gracia. Y yo te animo a que siempre que tengas que presentar una defensa, dile, Señor, que esa gracia y ese favor vayan delante de mí ante los que tienen que ser gracia y favor, pero también que calle la boca de los enemigos, de los calumniadores, que Dios se encarga de esos que se quieren morir de hambre, que se quieren morir de hambre en esos contra tu vida, haciendo votos, haciendo conjuros. Pues eso es problema de ellos, pero nosotros tenemos que saber que hay un ministerio y hay un evangelio que tenemos que llevar en alto y que tenemos que seguir compartiendo, y que por eso Dios te ha ubicado tal vez en lugares claves, lugares claves en donde ninguno de nosotros podemos entrar, solo tú. Así que usa esa plataforma que tú tienes para poder ser un ministro competente del evangelio. Y para finalizar, este capítulo nos habla a nosotros de la providencia de Dios, ¿no? Nunca se habló en la escritura de la familia de Pablo, de su hermana o de su sobrino. Aparecen de la nada. Viven en Jerusalén ahora. Sí, pues algunas personas dicen, la familia de Pablo, ¿será que la perdió cuando se convirtió al cristianismo? Puede ser, porque era una familia de tradición farisaica, o sea, puede ser que le hayan dado la espalda. No lo sabemos. Nunca se habla de que se hayan convertido tampoco. Lo único que se habla de ellos es su hermana y su sobrino que aparece en ese momento por la providencia de Dios, que cuando tú tienes que ir a un lugar, Dios pone a la persona en el camino. Cuando Dios tiene que estorbar, Dios va a estorbar. Cuando Él tiene que pasarte en la fila, adelante, Él te va a pasar adelante, porque Él cuida de nosotros, y su fidelidad nos ha dicho que tenemos un propósito que cumplir, y Dios va a cumplir ese propósito en la vida de nosotros si somos obedientes. Esa protección de Dios está contigo, está conmigo para cumplir ese propósito. Te dejo con este salmo, me encantó, Salmo 34:7. Anótenlo ahí en el chat, por favor. Salmo 34:7. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Yo todavía recuerdo alguna vez estar en el auto de unas personas que me habían asaltado en una gran ciudad en Latinoamérica, y me llevaban quién sabe a dónde. Y yo dije, wow, cómo mi vida está en las manos de unos desalmados, de unas personas que no tienen conciencia, que no lo piensan para acabar con la vida de una persona. Y en ese instante cerré mis ojos, y en medio del temor que sentía, dije, ¿cómo puede ser que mi vida esté en manos de personas así?
Y algo adentro me dijo, yo creo que fue la voz de Dios que me dijo, tu vida no está en manos de estas personas, tu vida está en mis manos. Y eso produjo una paz tan grande dentro mío, que dije, ok, bueno, yo sigo temblando porque esto está tremendo, pero por dentro la luz de Dios me calentó y supe que Dios estaba en control. Así es que echemos ánimo, como nos ha dicho Gloriana, echemos fuerzas en medio de lo que sea. Pero ¿qué hiciste? No dejes a nuestros oyentes y nuestro público ahí. Comencé a orar en voz alta junto con mi amigo que estaba a mi lado. Hasta en lenguas también, ¿no? Sí, y comencé a orar en el Espíritu así con todo. Esos señores se enojaron tanto y dijeron, cállense, les vamos a hacer daño. Y yo decía, pues ya nos hicieron daño de todas maneras. Así es que aquí lo mejor que podemos hacer es clamar a Dios. Y cuando menos lo pensé, en voz baja se dijeron, dejemos ir a esta gente. Y nos soltaron. Y aquí estamos. Dios tiene un propósito. Dios va a cumplir ese propósito en la vida de nosotros. Así es que, cristianos, ánimo, adelante, el Señor está con nosotros. Vamos a buscar maneras, como decías tú, claras, inteligentes también, guiados por el Espíritu Santo, de presentar al Señor como tenemos que presentarlo a una sociedad que no lo conoce, pero que lo necesita mucho. Gracias por estar con nosotros otra vez y nos vemos la próxima en el siguiente capítulo 24 del libro de los Hechos.